La idea de este libro, en cierto modo, viene de hace tiempo, porque yo en otros trabajos que he hecho sobre historia cultural de la sexualidad en España, ha aparecido ocasionalmente al tratar la homosexualidad o al tratar, digamos, la actitud de la Iglesia en el pasado en España en relación con la sexualidad. Ha aparecido a veces la figura en los medios, o la figura en la literatura o en la cultura, sobre todo del siglo XIX y principio del siglo XX, del cura abusador de menores, ¿no? Pero nunca lo había tratado directamente. Y obviamente el hecho de que sea un asunto que esté de tanta actualidad, porque ha supuesto en muchos países, incluso ha incidido directamente en la pérdida de fieles, el hecho de esta extendida práctica del abuso de menores por parte de sacerdotes, pues ya me ha decidido a ocuparme específicamente de este tema desde hace unos 4 o 5 años. Bueno, efectivamente no son los sacerdotes, aunque el tópico mediático funciona en esa línea, no es necesariamente la profesión donde es más frecuente los abusos a menores. Posiblemente sea bastante más frecuente en el ámbito familiar. Y en general hay más probabilidades de que se den estas conductas en personas que tienen un trato mantenido con menores, sea en el ámbito de la educación, o en el entrenamiento, o en el ámbito deportivo también, y es en esos colectivos donde suele aparecer con más frecuencia esa conducta, claro. En los colectivos profesionales, donde no hay un contacto asiduo con los menores, es más raro que surja este comportamiento. Y en el medio familiar es más difícil de conocerlo y de acceder, queda más invisibilizado. Entonces tiene una cierta lógica que los sacerdotes que tienen un trato, sobre todo en el ámbito escolar, con menores, también en los seminarios, los noviciados, pues esta conducta salga con más frecuencia o se dé con más frecuencia. El resultado principal es que el conocimiento en la campaña de prensa, pero también incluso en las cortes, incluso a través del debate médico sobre el celibato, a principios del siglo XX y final del siglo XIX en España, el estudio de esa campaña, el estudio de cómo se construía el problema de los curas pederastas como problema social en esa época, permite por contraste entender bastante bien las peculiaridades de la propia construcción del problema social del cura pederasta en nuestro tiempo, en el presente. A mí me interesa esta investigación, que es una investigación histórica, me centro en esa campaña muy desconocida del siglo XIX, no es por un interés por el pasado por sí mismo, sino en tanto que nos permite comprender mejor, por contraste, las peculiaridades de nuestro propio tiempo, de cómo se afronta, porque mi asunto no es el comportamiento de los sacerdotes, el comportamiento de abuso de los sacerdotes a menores, sino cómo eso es definido socialmente como un problema, que suscita toda la categoría de cura pederasta, pues toda una serie de luchas políticas en la actualidad, pues dentro de la Iglesia, entre sectores más conservadores, sectores más progresistas, pero también asociaciones feministas fuera de la Iglesia, colectivos laicistas, asociaciones profesionales de abogados, de terapeutas o psicoterapeutas y asociaciones de víctimas que ya se empiezan a formar y también de protección de la infancia. Todas en relación con todas esas agencias o colectivos sociales, cómo circula la categoría de cura pederasta y se construye el problema social del cura pederasta. Eso es lo que me interesa más que las conductas en sí de los sacerdotes, que no es un asunto que yo haya estudiado como tal. En este libro se va a encontrar una investigación histórica, pero que le va a permitir, porque sobre todo hay un capítulo donde me dedico específicamente a ello, ver cómo el conocimiento de cómo se configuraba el problema social del cura pederasta en la época de las grandes guerras en España entre clericales y anticlericales, que aparentemente parece muy distante, pero por contraste con esa época va a poder entender mejor por qué hoy hay esa obsesión pública y cómo hoy se conforma este personaje del cura pedófilo, ¿no? En los medios de comunicación, en las ciencias sociales, en relación con asociaciones de menores, en colegios de profesionales de abogados, etc.